Hola, vamos a arrancar con la unidad número 5. Ya terminamos la parte que correspondía a física, entonces tenemos que empezar con la parte de química. Obviamente, como les digo siempre, les recomiendo leer la parte teórica y después pasar a hacer los ejercicios que les dejo acá. Entonces, tenemos la guía 5, que por suerte es una guía cortita, no les va a llevar mucho tiempo, es más bien conceptual. Y el ejercicio número 1 lo que les está diciendo es que indiquen los símbolos de los siguientes elementos. ¿Sí? O sea, ustedes tienen el nombre del elemento y tienen que poner el signo que lo representa. Ese es un dato que ustedes van a obtener de lo que es la tabla periódica. ¿Sí? Esta es una tabla periódica, una página. Pueden conseguir un montón de páginas donde hay tablas periódicas con distinta información. Si la tienen en papel también la pueden usar. Así que bueno, no importa qué tipo de tabla tengan, lo importante es la información que nos va a servir y cómo está distribuida. ¿Sí? Ustedes van a ver que en la parte de arriba, ¿sí?, es lo que se conoce como columnas, ¿no?, que van del 1 al 18. Y lo que van a tener, digamos, del lado izquierdo es lo que se conoce como filas, ¿sí?, que van de el 1 al 7. Después van a encontrar la división de la tabla periódica por grupos, ¿sí?, en metales alcalino-térreos, los metales de transición interna, también tienen lo que son los lantánidos y los actínidos, que son los que están ahí separados abajo, ¿sí?, los que aparecen separados. Tienen, como les dije, los metales, los metaloides y los no metales. También está en el grupo 18 lo que son los gases nobles. Todo esto igual en el apunte lo tienen explicado y detallado. Yo como para, bueno, un poco ponernos en situación. O sea que este ejercicio, el 1, lo van a resolver mirando la tabla periódica. Entonces, si ustedes van al primero, les dice calcio. Bueno, ustedes entonces después van a la tabla periódica y buscan el calcio, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que el calcio lo tienen acá, en esta zona, ¿sí? Ahí está el calcio. Entonces, ¿qué tienen que poner? Bueno, la C y la A van de nuevo a la grilla y ponen CA. Elegimos algún otro, o sea, esta es la mecánica de resolución, así que se las dejo para que la hagan. Voy a hacer uno más para que sepan, pero bueno, no es un ejercicio difícil. Por ejemplo, vamos a buscar el oro, ¿sí? Entonces vamos a la tabla periódica y el oro, ¿sí?, si ustedes lo buscan, va a estar acá, ¿sí?, en el que tiene el número arriba 79. Acuérdense que en la tabla periódica los elementos están ordenados por número de protones creciente, ¿sí? Entonces, ustedes se fijan el oro y el oro van a ver que es, ¿sí?, AU. Entonces, ustedes al lado de oro ponen AU. Sí, hay algunos nombres que vienen del latín, otros que vienen del inglés. Entonces, por ejemplo, el oro es AU porque es aurum. ¿Sí? Bien, de esta manera resuelven el ejercicio número 1. Después tienen el ejercicio número 2, ¿sí?, que les dice, dado los siguientes símbolos, indicar el nombre del elemento que representan. Bueno, acá es exactamente lo mismo que hicieron en el ejercicio número 1, pero al revés. Les dan el símbolo y ustedes tienen que buscar el elemento. No sé, busquemos por ejemplo el O, ¿sí? Ustedes van a la tabla y en la tabla periódica donde está el O, ¿sí?, que es este de acá, es el oxígeno. Entonces vuelven a la grilla y ponen oxígeno donde está el O. Si buscan MN, bueno, se van a la tabla periódica, buscan dónde está MN, ¿sí? Que se me está complicando, que no lo encuentro. MG, déjenme ver acá, MN, ¿sí? 25, el MN, el manganeso.
Entonces, ustedes ahí tienen el manganeso, van a la grilla y lo completan. Son ejercicios sencillos. Bien, después tenemos el ejercicio número 3, que les dice en la tabla periódica de los elementos que fija la posición de los mismos. Bueno, esto se los dejo para que ustedes lo contesten, tiene que ver con el número de protones. ¿Qué casillero ocupará un átomo eléctricamente neutro con 23 electrones? ¿Cuántos protones tiene? Yo acá voy a hacer una pequeña corrección, les voy a hacer el ejemplo con 17 electrones, ¿no? Para que no se compliquen, porque digamos, hay muchas cosas que ustedes acá no ven y por ahí conviene elegir ejemplos más sencillos para no confundirlos. Entonces yo lo voy a hacer con 17 electrones, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si tiene 17 electrones, sí, creo que decía 17, tiene 17 electrones. Y lo que les dice que es eléctricamente neutro, o sea, que algo sea eléctricamente neutro, lo que quiere decir que tiene la misma cantidad de cargas positivas que de negativas. Entonces esto va a tener también los protones, ¿sí? Igual a 17. Que algo sea eléctricamente neutro, esto ya lo habíamos hablado en la parte de electricidad. Que sea eléctricamente neutro quiere decir que tiene la misma cantidad de cargas positivas que de negativas, no que no tiene cargas, ¿sí? Eso es cuando no tiene carga nula. Acá hay cargas, pero esas cargas están equiparadas y entonces lo que se dice es que es eléctricamente neutro. Por lo tanto, si tiene 17 electrones va a tener 17 protones. Y lo que nos pide es ver en la tabla periódica, ¿sí?, qué lugar ocupa. Entonces, todo esto digamos, está la teoría que avala lo que voy a hacer, es la que tienen que leer y saber, yo lo estoy directamente resolviendo. Entonces nosotros tenemos, sabiendo, digamos, la estructura del átomo, tenemos el núcleo, ¿sí? Que en el núcleo nosotros tenemos a los protones y los neutrones. Y después lo que tenemos son niveles de energía, ¿sí? Vamos a tener un primer nivel de energía y que se completa con el llenado de 2 electrones. Después tenemos un segundo nivel de energía que se va a completar con el llenado de 8 electrones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Digamos, esto no tiene nada que ver con lo que es la configuración electrónica ni la disposición espacial de los electrones dentro del átomo, es solamente un esquema para distribuir los electrones en los niveles energéticos. Todo esto también lo estamos haciendo de una manera donde simplificamos muchas cuestiones porque, digamos, no es la idea de este curso llegar a abarcar en esa profundidad los temas, sino tener una idea general de cómo es el comportamiento electrónico dentro de un átomo. Entonces, hasta acá llevamos 10 electrones posicionados en los distintos niveles de energía. Y ahí nosotros tenemos 17 electrones, o sea que ahora el último nivel que nos queda va a tener 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces nosotros vamos a tener un primer nivel con 2 electrones, un segundo nivel con 8 electrones y un tercer nivel con 7 electrones. Como este es el último nivel de energía, acuérdense que los electrones que están en el último nivel de energía son los electrones que nosotros vamos a llamar los electrones de valencia, ¿sí? Entonces, ¿qué más nos preguntaba esto? Nos decía en la tabla periódica, bueno, ¿qué casillero ocupará un átomo eléctricamente neutro con 23 electrones? ¿Cuántos protones tiene? Perfecto, entonces nosotros tenemos la cantidad de protones, tenemos la cantidad de
electrones y lo que sabemos que los electrones de valencia son 7, por lo tanto son la cantidad de electrones que tienen el último nivel. Y nosotros habíamos dicho que en la parte superior de la tabla periódica estaba lo que se conocía como grupos. El número que va apareciendo acá de los grupos es lo que nos indica la cantidad de electrones que hay en el último nivel. Lo que tienen que tener cuidado es que, como les dije, nosotros vamos a trabajar generalmente con los dos primeros grupos de la tabla, ¿sí? Y los grupos que van, digamos, del 13 al 18. ¿Sí? Bueno, todos los que están acá en el medio no los vamos a usar porque ya empiezan a tener propiedades que se van de las reglas que nosotros estamos viendo, ¿sí? Entonces, bueno, para no complicar el acercamiento y el estudio de este tema. Entonces, nosotros tenemos el grupo 18. Bueno, los que están en el grupo 18, y acá tenemos el grupo 1 y 2, y de acá, bueno, como les decía, del 13 al 18. Los que están en el 18 no es que tienen 18, sino que lo que tienen son 8 electrones en el último nivel. Los del grupo 1 y 2, sí, tienen 1 en el último y 2 en el último. Los del 13 pasa lo mismo. ¿Cuántos tienen? 3 electrones en el último nivel, no 13. Entonces, si este tenía 7 electrones, quiere decir que va a estar en el grupo 17. ¿Sí? Y lo que les había dicho yo, que en este costado lo que teníamos eran las filas que iban de 1 a 7. Bueno, entonces las filas indican la cantidad de niveles. Si nosotros vemos acá, ¿sí? Esto que nos va a indicar F y esto nos va a indicar G. Acá dijimos que el grupo era 17 y acá la fila lo que nos va a indicar es que tiene 3 niveles. Por lo tanto, nosotros para identificar a este compuesto tendríamos que ir a la fila 3, seguir todo derecho hasta donde se cruza con el grupo 17. Entonces ahí nosotros tendríamos nuestro elemento a identificar. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a la tabla periódica, vamos a la fila 3, ¿sí? Y a esta fila 3 seguimos todo derecho hasta cruzarnos con el grupo 17. ¿Qué encontramos? Bueno, que el elemento que ocupa la fila 3, grupo 17, es el cloro, que va a tener número atómico 17. ¿Sí? Que nosotros habíamos dicho que el 17, ¿sí? O sea que 17 era la cantidad de protones. Nosotros sabemos que en la tabla los elementos se ordenan por la cantidad de protones que tienen y además el número de protones es un criterio de identidad. ¿Qué quiere decir? Es como el DNI. O sea, nosotros tenemos un solo número asignado a una sola persona. En este caso lo mismo, o sea, la cantidad de protones es única y eso es lo que determina qué elemento es. Cualquier cosa que tenga 17 protones va a ser cloro y cualquier cosa que no tenga 17 protones va a ser otra cosa. ¿Sí? Por eso se dice que la cantidad de protones es criterio de identidad y la cantidad de protones es lo que se utiliza para acomodar los elementos en la tabla periódica. Yo les nombré ahí dos cuestiones, o sea, dos conceptos, en realidad uno, ahora les nombro el otro, que tienen que tener en cuenta y manejar bien, es el número que se representa con la letra Z, que es el número atómico. ¿Sí? Este es el número atómico, que es igual a la cantidad de protones. Mientras que otro número importante que tienen que conocer, que se representa con la A, es el número, ¿sí?, másico. ¿Sí? Y el número másico es la cantidad de protones más neutrones. Entonces, a ustedes les está pidiendo en el ejercicio que calculen la cantidad de neutrones. Por lo tanto, si ustedes quieren calcular la cantidad de neutrones, lo que tienen que hacer es A
que es el número másico, menos los protones, lo pasan restando, les va a dar igual a la cantidad de neutrones. A es un dato de tabla, así que ahora lo tendríamos que ir a buscar. Y la cantidad de protones no, ya la sabemos, ¿sí? O sea, lo tenemos ahí que son 17. Entonces, vamos a la tabla periódica y buscamos para el cloro. Ustedes van a ver ahí que el número másico, quizás está un poco chiquito, si no, igual lo van a ver, es 35,45. Por lo general, los números másicos se suelen redondear y no usar la coma. En el caso del cloro, bueno, justo queda en un valor intermedio de 35,5, así que es uno de los pocos que se usa con coma. El resto, si ustedes se fijan, por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? Es 15,999. Bueno, en ese usan directamente 16. Lo mismo para el nitrógeno, que es 14,007. Bueno, ahí usan 14. En el cloro, bueno, como queda en un valor intermedio, se lo utiliza como 35,5. Entonces, esto da 35,5. Entonces N va a ser igual a 35,5 menos la cantidad de protones, 17. Esto, entonces, ustedes después lo que tienen que hacer es no aparece, bueno, no me aparece acá la calculadora como tenía antes. Ahí, sí, esto les va a dar en realidad 18,5. Igual a la cantidad de neutrones. Lo cual, digamos, si bien está bien numéricamente, está mal conceptualmente, porque nosotros no tenemos fracciones de protones, ni fracciones de neutrones, ni fracciones de electrones, ¿sí? O sea, los protones, los neutrones y los electrones, o sea, van de a uno, ¿sí? No hay porciones. Esto surge, bueno, justamente por no redondear el número, y también esta cuestión aparece por lo que se conoce como isótopos. ¿Sí? O sea, ustedes tienen el número másico que está compuesto por el promedio de los distintos isótopos. ¿Sí? O sea, hay distintas versiones, que esto igual en la teoría lo tienen. Hay distintas versiones con distinta cantidad de neutrones de los mismos elementos. Entonces, en el cloro hay distintos tipos de cloro, ¿sí? O sea, aunque tienen todas las mismas propiedades, pero son distintos en la cantidad de neutrones. Entonces, como tienen distinta cantidad de neutrones, van a tener distinto número másico, distinta masa, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a hacer que cuando se saca el promedio, va a quedar un promedio con coma. Lo que ustedes deberían utilizar acá, bueno, es redondear el 35,45 y dejarlo como 35,5. Entonces, digo 35 solo. ¿Sí? Entonces esto les va a quedar como 18. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener acá que esto tiene 18 neutrones. ¿Sí? Como les digo, acá hay varias cuestiones que son conceptuales que ustedes deberían leer bien en la teoría, que yo en este momento no se las estoy explicando, ¿sí? Pero léanlo bien. Igual saben que tienen para hacer la consulta en el grupo y en el foro, y llegado el caso les subo alguna otra cosa explicándolo, pero de esta manera resolverían el ejercicio 3. Si quieren probar a hacerlo con los números que están en la guía, también pueden hacerlo, a ver cómo les va. Bueno, corto acá y sigo con el resto de los ejercicios en el próximo video.